Estamos por concluir, compañeros. Este es el cuarto y último video. Ha sido una sesión larga, pero me interesa mucho que tengan bien aprendidos estos temas y ya verán ustedes más adelante por qué. Hablábamos sobre las tres modalidades de las obligaciones perdón, me estoy aquí adelantando un poquito, sobre las tres modalidades de las obligaciones que son en esencia facultativas, conjuntivas y alternativas, y existen algunas normas específicas que quiero que ustedes de forma conjunta con su servidor analicemos. Hasta el momento, compañeros, se ha extraído una síntesis general de cuáles son las normas que regulan los distintos tipos de obligaciones, mas no son todas las que se contienen en el Código Civil. Hice un análisis de las normas más importantes y que además son más recurrentes para el ejercicio profesional, pero en caso de que ustedes tengan duda, tendrán la potestad de consultar su Código Civil para poder conocer un poquito más sobre estas distintas modalidades de las obligaciones. Vamos a hablar sobre alguna normatividad que rigen las tres obligaciones que analizamos en cuanto al objeto, que son facultativas, conjuntivas y alternativas. Derecho de elegir en las obligaciones alternativas. En las obligaciones alternativas, la elección corresponde al deudor si no se ha pactado otra cosa. En el ejemplo muy claro que yo les daba de la persona a quien se le da la alternativa de estudiar o de trabajar para obtener el automóvil, él tiene la potestad y la facultad de elegir cuál de las dos vías tomará, y con el cumplimiento de una sola de las obligaciones se estará teniendo por cumplida la obligación en general. ¿En qué momento produce efecto esta elección? La elección no producirá efecto sino desde que fuese notificada, es decir, tengo que notificar cuál fue mi decisión. El deudor perderá el derecho de elección cuando de las prestaciones a que alternativamente obligado, solo una fuere realizable. Es decir, si de la opción que me dieron de realizar dos, bueno, de la alternativa que tengo de realizar una u otra, solamente, perdón, se puede realizar una de ellas, claramente, pues se pierde esa facultad o ese derecho para elegir. ¿Y qué pasa cuando existe pérdida, pero de algún bien a elegir? Si la elección compete al deudor y en alguno de los bienes se pierde por su culpa o caso fortuito, el acreedor estará obligado a recibir el que quede. Vamos a ponerlo en otro ejemplo. Tú me tienes que dar una cabeza de ganado y yo te doy a elegir. Me puedes dar si gustas un cerdo o si gustas un cordero. Para el caso de que llegue alguna especie de enfermedad, infecte a mis cerdos y solamente me quede yo con corderos, en este caso el acreedor solamente podrá tener la potestad de elegir al cordero porque es el que materialmente se puede realizar. ¿Sale? Vamos con el caso de la pérdida fortuita de los bienes elegidos. Estamos nuevamente en esta alternativa en donde puedo elegir entre un cordero y puedo elegir entre un cerdo. Si los dos bienes se han perdido por caso fortuito, el deudor queda liberado de la obligación. Si pasa un huracán y se lleva a ambos bienes, tanto mis corderos como mis cerdos, quedo entonces liberado de la obligación. Pero ¿qué pasa cuando no existe culpa del deudor? Si el bien se pierde sin culpa del deudor, estará obligado el acreedor a recibir el que haya quedado. Pérdida de ambos bienes sin culpa del deudor. Si ambos bienes se pierden sin culpa del deudor, podrá el acreedor exigir el valor de cualquiera de ellos o la rescisión del contrato. Es decir, si ambos bienes se pierden bajo esta hipótesis, pues tengo la potestad como acreedor de exigir el monto económico que correspondía ya sea una cabeza de cerdo o de cordero, o en su caso, la rescisión del contrato mismo. Concluimos este apartado de... perdón, se está trabando aquí. Concluimos este apartado de obligaciones o particularidades de las obligaciones en torno a su objeto, con el caso de las obligaciones divisibles y las indivisibles. Esta es
posiblemente una de las más sencillas de captar por cuanto le hace a la naturaleza de la obligación. Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente. ¿Qué es divisible? Por ejemplo, el dinero puede, o un kilo de naranjas es divisible en medio kilo, o cualquier cosa que se pueda dividir. Una obligación divisible recae sobre un objeto que se puede dividir. Son indivisibles las que solo pueden ser cumplidas en su totalidad. La entrega de un vehículo, por ejemplo, es una obligación indivisible. No me pueden dar medio vehículo o las llantas y el chasis del vehículo. Es un acto en donde se recae sobre un objeto que por su naturaleza misma es indivisible. Esto está bastante sencillo, compañeros, pero fíjense que por la naturaleza propia de este tipo de obligaciones se suele confundir la divisibilidad con la solidaridad, y por eso un artículo nos habla de eso. Solidaridad e indivisibilidad de la obligación. Recuerden que cuando hablábamos de solidaridad les mencionaba que están obligados los deudores solidarios a dar cumplimiento total a la obligación. Fíjense, es diferente ser solidario porque estoy obligado a dar cumplimiento total a la obligación. Pero para el caso de ser una deuda divisible, pues se puede dar este pago en parcialidades, pero de todos modos la deuda sigue siendo una, es decir, no son condicionales la una de la otra, la solidaridad no va de la mano con la indivisibilidad. Y nos dice, la solidaridad no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria, es decir, son dos obligaciones totalmente independientes entre sí. ¿Qué pasa con las obligaciones divisibles e indivisibles con pluralidad de acreedores y deudores? Ah, caray, ¿qué pasa cuando son obligaciones que pueden ser divisibles o indivisibles y hay varios acreedores o deudores? Incluso puede haber una obligación divisible solidaria, una indivisible solidaria, o jugar con estos diversos apartados. Las obligaciones divisibles en que haya más de un deudor o acreedor se regirán por las reglas comunes de las obligaciones. Fíjense, si hay más de un acreedor o deudor y son divisibles, pues se rigen por las reglas normales. Pero las indivisibles en que haya más de un deudor o acreedor se sujetarán a las subsecuentes disposiciones. ¿Y cuáles son estas disposiciones? Las siguientes. Solidaridad en deuda indivisible. Cada uno de los que han contraído una deuda indivisible está obligado por el todo, aun cuando no se haya estipulado solidaridad. Es decir, cuando se trata de una deuda indivisible, pues cada uno de ellos tiene prácticamente la naturaleza de un deudor solidario, aunque no se haya determinado la naturaleza de una deuda solidaria. Recuerden que cuando hablábamos de este tipo de obligaciones solidarias decíamos que existen algunas que pueden ser determinadas solamente o por la ley o por las partes, como en el caso de las solidarias, pues este es un ejemplo. Aquí nos dice que cuando existe una deuda indivisible bajo este tenor, claramente existirá solidaridad. Lo mismo tiene lugar respecto de los herederos de aquel que haya contraído una obligación indivisible. También menciona el artículo 7.253 que solo por el consentimiento de todos los acreedores puede remitirse la obligación indivisible o hacerse una quita, es decir, eliminarse la misma. Y concluimos este apartado, compañeros, con esto. El heredero del deudor, exigido por la totalidad de la obligación, puede pedir un plazo para hacer concurrir a sus coherederos. Es decir, si yo tengo una herencia y quien me heredó era un deudor, pues yo tengo un plazo para hacer llamar a los herederos, a los coherederos y decirles existe esta obligación, existe esta deuda de por medio, siempre que la deuda no sea de tal naturaleza que solo él pueda satisfacerla, es decir, siempre y cuando exista la característica de que no solamente yo pueda satisfacerla, quien podrá ser condenado dejando a salvo su derecho de repetir contra sus coherederos. Es decir, a mí me pueden exigir esa deuda, pero yo todavía tengo la facultad, en su caso, de repetir o de exigir a través de alguna acción jurídica a los demás coherederos que participen también en el cumplimiento de esta deuda. Compañeros, con esta parte damos por concluida la tercera unidad de nuestra
de nuestro temario, y con esto llegamos al último de los temas que se va a abordar en el examen. El último de los temas que se aborda en el examen es este, 3.12, las obligaciones indivisibles, y paso a una serie de puntos generales que les quiero compartir. Primero, seguramente ya tienen conocimiento, su examen va a ser el próximo día, jueves 23 de abril. El examen se aplica en hora clase, es decir, que a la 1 de la tarde con 1 minuto estará ya el examen en la plataforma, y a las 2 de la tarde con 59 minutos y 59 segundos es el último momento en que ustedes pueden subir su examen. ¿Cómo va a funcionar el examen? Veo que tienen algunos previos, así que ya podrán para este entonces tener un poquito de experiencia en el tema. Bueno, el examen va a ser un examen práctico en donde yo voy a mencionar 5 ejemplos o 5 casos prácticos de la realidad, y ustedes tendrán que trasladar esos ejemplos a una serie de preguntas jurídicas que estarán contenidas en el mismo examen. Muy sencillo. Por ejemplo, les voy a decir, Juanito prestó junto con otros 2 primos 300 pesos a Pedrito. ¿Qué tipo de obligación hay? ¿Hay una obligación solidaria? ¿Hay una obligación normal? ¿Hay una obligación mancomunada? Son ejemplos prácticos en donde ustedes deberán de encontrar cuál es el razonamiento jurídico aplicable al caso concreto. Ya lo verán. No va a venir tan complejo como ustedes creen, siempre y cuando, compañeros, fomentemos esto en lo cual les he hecho mucho énfasis. Hacer un razonamiento crítico y analítico de los conocimientos que estamos adquiriendo, y no solamente memorizarlos, de nada me sirve. Lo van a poder checar si quieren, tienen la potestad de ver su código, de ver los apuntes y demás, pero si no han entendido los temas, si no los han reflexionado y no los han analizado, no van a poder responder adecuadamente el examen. Ese es uno de los puntos. Segundo punto, vamos también a, o bueno, les voy a dejar un trabajo final, si quieren verlo así, que es un mapa mental de todos los temas que hemos abordado hasta el momento. Ya sé que en este momento ya se espantaron. Fecha de entrega, 23 de abril. ¿Cuál es la cualidad que tienen ustedes para que no sea extenso? El mapa mental tiene que ser un proceso de síntesis del conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Solamente quiero las ideas más generales. Es decir, si hablan de obligaciones divisibles e indivisibles, solamente díganme qué son obligaciones divisibles e indivisibles. No me aborden nada de lo que estamos viendo aquí, porque insisto, eso lo pueden ustedes consultar en su código. Entonces, quiero que en un mapa mental articulen todos los temas que hemos visto, pero nada más en cuanto a su noción más general y a su definición. Es decir, el tema, la definición y de dónde se ramifica el conocimiento de cada uno de estos puntos. Último punto, ya está abierto el foro de asistencia para que ustedes registren su asistencia, y de forma accesoria les comento que la próxima sesión voy a estar dando una, ¿cómo decirlo? Como una especie de repaso general de todos los temas que se han abordado, para que ustedes los tengan muy bien cimentados y muy bien determinados previo al examen. Sin más de por medio, me da mucho gusto saludarlos, esperando que se encuentren muy bien en casa. Les recuerdo que seguramente ya habrán advertido al entrar a esta plataforma, hay una encuesta que hemos diseñado para conocer cuáles son las necesidades principales que tienen ustedes en este proceso de enseñanza-aprendizaje y qué decisiones específicas podemos tomar para mejorar la plataforma. Entonces, muy importante, por favor, apóyenos contribuyendo al momento de contestar con esa encuesta con respuestas claras, muy puntuales, para que nosotros podamos hacer caso a sus necesidades. Un gusto poder saludarlos, saludos a todos en casa, cuídense mucho y seguiremos en contacto a través de este medio.